¿Y ustedes creen que todos los dolores tienen el mismo manejo? O sea, un dolor, un cólico renal, un infarto, un quemado, un accidentado, ¿todos tienen el mismo manejo? Claro que no, porque nosotros tenemos que averiguar de dónde vienen estos dolores. Y aquí, si ustedes ven en la pantalla, hay muchos ejemplos. Ahorita estamos viendo lo que es el dolor agudo y también por eso les decía que el dolor agudo y crónico no se maneja igual. En lesiones deportivas es agudo. Aquí podemos ver lumbalgia. Esto ya es un cáncer de mama, que eso ya puede ser un dolor crónico. Migraña es un dolor de tipo agudo, que mucha gente dice que es crónico recurrente. Cirugías, traumatismos, escaras de decúbito, por ejemplo. Bueno, y aquí ponemos uno que una colega que siempre me dice que bueno, ahí estaba la Mona Lisa y después de la cirugía, pues después va a tener dolor lumbar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que no todos los dolores se manejan igual. Tenemos que ser muy, pero muy cautelosos en saber de dónde viene el dolor. Porque si yo les digo ahorita, a ver, les voy a traer una charola de analgésicos, escojan el que ustedes quieran, ¿cómo eligen el analgésico adecuado? Tenemos que saber el origen del dolor. Comencemos con el dolor de tipo somático, que es el que más yo creo que ustedes ven en la consulta diaria, que es el dolor en donde se involucra todo lo que es el sistema musculoesquelético, piel, músculo, articulaciones, los tendones, los músculos, como ya les comentaba. Este tipo de dolor es localizado, es opresivo y saben con qué responden muy bien con AINES. Un AINE, ni dos, ni tres, ni cuatro, ahorita vamos a ver cómo es la combinación. Opioides, ya sea débiles o potentes, y algunas veces se necesitan infiltraciones. Entonces, dolor de tipo somático, tenemos que ver cómo es y con qué responden. El dolor de tipo visceral, obviamente, es el dolor que afecta a las vísceras, páncreas, colon, estómago, vejiga. Aquí los pacientes a veces dicen, no pueden decir exactamente cómo es, pero es de tipo cólico, hay espasmo, está difuso. Aquí va muy bien todo lo que son los anticolinérgicos y hay 3 AINES en el mercado mexicano, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que tienen una propiedad de tener un efecto antiespasmódico, que son metamizol, indometacina y clonixinato de lisina. Los AINES, colegas, tienen varias propiedades, entonces tienen que valorar qué es lo que más quiero yo de mi AINE, efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético o antiespasmódico, y no todos tienen las mismas propiedades, unos más, otras menos. Entonces tienen que saber de su AINE que van a escoger, qué es lo que más recetamos, cuáles son las propiedades más importantes. El tipo de dolor neuropático es aquel que involucra el sistema nervioso central y periférico cuando hay una alteración o disfunción. Este tipo de dolor, ¿cómo lo refieren los pacientes? Dicen, me arde, siento toque eléctrico, me quema. Aquí es también muy difuso, hay algo que se llama alodinia, que es cuando el paciente tiene un tipo de dolor que no es que es resultado de un estímulo no doloroso, como el roce de unas sábanas, por ejemplo. Parestesias, que sienten como dormido, y disestesias son sensaciones raras. En estos pacientes aquí no sirven los AINES y mucha gente es lo primero que les da a los pacientes. Tenemos que saber que el dolor de tipo neuropático responde muy bien a los antidepresivos, sobre todo tricíclicos, anticonvulsivantes, podemos poner bloqueos. Opioides lo pongo aquí yo con interrogación porque son muy pocos los opioides que sirven para dolor de tipo neuropático. ¿Como cuáles? El tramadol, buprenorfina, oxicodona son los que están comprobados. El que tiene más resultado y más evidencia científica es el tramadol. Entonces, estos son el origen y tenemos que saber para saber qué tipo de medicamento vamos a dar. Por ejemplo, dolor neuropático agudo, que es lo que estamos viendo agudo, ¿cuál puede ser? El herpes zóster. El herpes zóster es un dolor agudo neuropático que le da mucho dolor y claro, estos pacientes les dan AINES y no se les va a aliviar su dolor. Recordemos que también puede haber un dolor de tipo mixto. Si una persona tiene, por ejemplo, una compresión radicular, puede tener ahí el componente somático y el componente neuropático, entonces es un tipo de dolor mixto y como tal lo tenemos nosotros que tratar. Historia clínica. Si no hacemos una historia clínica no podemos tener diagnóstico. Tenemos que preguntar al paciente, ¿a dónde te duele? ¿Desde cuándo?
¿Cómo? ¿Con qué te aumenta? ¿Con qué disminuye? ¿Qué medicamentos has tomado? ¿Cuáles no has tomado? ¿Qué te ha ayudado? Y esto ya nos va orientando a nosotros para saber qué tipo de dolor y qué es lo que le podemos dar a nuestro paciente. ¿Y ustedes creen que es importante saber cuánto le duele al paciente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por dos cosas, no es lo mismo dar medicamentos para un paciente que tiene dolor leve, dolor moderado o dolor severo, dependiendo del tipo de dolor que tengan, es el medicamento que vamos a dar. Y además por otra cosa, porque si mi paciente me viene a ver con un dolor moderado y mañana tiene un dolor severo, yo estoy haciendo mi trabajo mal. Entonces, por lo tanto, necesito yo medir el dolor para saber qué le voy a dar y si estoy haciendo bien mi trabajo. Como el dolor es subjetivo, pues tenemos muchas escalas. Muchas están descritas en la literatura. A mí me gusta mucho esta, que es la escala visual análoga, en donde 0 es no dolor, 0, no 1, 0. Y 10 es lo máximo del dolor. Y yo le pregunto a mi paciente, del 0 al 10, que el 10 es el dolor más intenso que has sentido en tu vida, ¿cuánto te duele? Y si mi paciente se me queda viendo así con cara de que no entendí, nunca le sugieran, oye, te duele como 3 o como 4, porque el paciente lo va a decir. Pero por lo general sí responden. No responden, entonces está esta escala que pueden ver de caritas, que también el paciente puede ver con las caritas cuánto le duele. También aquí podemos dolor sin dolor o dolor severo o dolor moderado. Entonces, ¿cuál es la mejor escala? La que ustedes utilicen y puedan obtener la mejor información. También existe esta escala de caritas. ¿En quién yo la utilizo? Yo la utilizo en los pacientes adultos mayores que a veces no me entienden con esto del 0 al 10, entonces yo les enseño caritas. También obviamente la utilizamos para niños y yo puedo saber ahí más o menos cuánto le duele a mi paciente y por lo tanto sabré qué darle. Y ya que estamos hablando de niños, por favor, ustedes que ven niños, es muy importante que se quiten el mito de que a los niños no les duele. A los niños, por supuesto que les duele. Las vías del dolor y los centros corticales y subcorticales necesarios para la percepción del dolor ya están bien desarrollados en estados avanzados de la gestación. El recién nacido tiene todas las estructuras neuroanatómicas para transmitir impulsos nociceptivos desde la periferia hasta la corteza sensitiva. Y esto es muy interesante, la falta de alivio del dolor en neonatos puede producir conductas adictivas, autodestructivas y sociales en la etapa adulta. Entonces nosotros tenemos memoria del dolor cuando somos chiquitos, en la infancia. Entonces sí es muy importante. Si hay un niño que le tienen que hacer circuncisión, por favor anestesia. Si hay una niñita que le quieren poner los aretitos, anestesia. Consideren que a los niños les duele. A los niños los operan y es dolor agudo. A los niños también pueden tener quemaduras y eso es dolor agudo. Yo acabo de ver un paciente que acaba de tener unas quemaduras, un niño, y le dimos morfina. Los niños tienen el mismo derecho al acceso analgésico como los adultos. Otra, ya que estamos hablando también de los mitos, otra es que el paciente anciano tiene que envejecer con dolor. Recuerden que ustedes y yo vamos a ser viejitos y algo nos va a doler. Entonces tomen en cuenta que los pacientes ancianos son una población en desventaja. Si ustedes han ido a los asilos, ahí se utilizan menos analgésicos que en los hospitales, porque dicen, bueno, pues está viejito, algo le tiene que doler. Y si es que les llegan a dar algo, les dan 2 o 3 AINES, y esto les llega a causar a los pacientes adultos mayores no nada más sangrado de tubo digestivo, se pueden llegar a morir por sangrado de tubo digestivo, y esto pasa en nuestro país y en el mundo. Imagínense estos pacientes demenciados, también viejitos, en ellos pues menos es la atención. Y si yo siempre les digo a mis alumnos, como te ves me vi y como me ves te verás, entonces también tenemos que tratar muy bien el paciente adulto mayor para que no tenga o tenga menos dolor. ¿Y ustedes creen que para tratar dolor solo se necesitan fármacos? Claro que no. Tenemos un arsenal de opciones. Los medicamentos obviamente que sí, pero por ejemplo si un paciente tiene un dolor agudo y tiene apendicitis, pues tenemos que operarlo. Si hay una fractura que es dolor agudo, un paciente accidentado, pues tenemos que utilizar entonces el recurso de la cirugía. La fisioterapia y la rehabilitación son excelentes para también complementar el alivio del dolor. Bloqueos, infiltraciones si se requieren,
Psicoterapia, esto ya lo vamos a dejar tal vez un poquito no tanto agudo como crónico, aunque hay pacientes que lo requieren. Y la medicina alternativa tiene que ser en nuestro país que hay muchos charlatanes, pero hay gente muy profesional que sabe hacer una acupuntura muy buena, entonces tenemos que ver otras opciones que el paciente pueda tener para el alivio de su dolor. Obviamente podemos nosotros combinar todos estos tratamientos.